Pues vamos a iniciar esta cuarta sesión. Agradezco mucho su presencia y sobre todo la de nuestro conferencista, el doctor Javier Carrasco Solís, y el moderador, el maestro Marco Cancino. Esta es nuestra cuarta sesión del ciclo de conferencias Adolescencia, Violencia, Justicia y Justicia en Latinoamérica, organizada por el Observatorio Latinoamericano de Antropología. Ay, verdad, ese es otro. El Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, que es organizado por el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, en una colaboración con la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Así que sean todos bienvenidos y voy a presentar brevemente al moderador de esta tarde, que como saben tenemos conferencistas y moderadores de lujo, y agradezco mucho la presencia y participación del maestro Marco Cancino. Él es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México de la licenciatura en Ciencia Política, así como tiene una maestría en Economía Política y Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Su agenda reciente se centra en el diseño y acompañamiento en la implementación de políticas públicas para la prevención de la violencia y el delito, así como la atención a las víctimas. En los últimos años se ha dedicado al acompañamiento a gobiernos municipales en la implementación y operación del modelo homologado de justicia cívica, así como su adaptación a la atención de adolescentes. Es director general de Inteligencia Pública, Asociación Civil. Adelante, maestro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. La verdad, gracias también por la invitación a moderar esta sesión. Pues más que moderar, yo creo No te escuchamos, pues bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a moderar esta sesión, pero creo que más que moderación, me va a tocar atestiguar buenos comentarios y buenas lecciones que el doctor Javier Carrasco nos va a compartir relacionado con el tema. Pues yo creo que más bien va a tener un nuevo admirador durante todo este proceso, posterior a este proceso, y simplemente me va a tocar presentarlo realmente, humildemente, y sobre todo al final cerrar con algunos comentarios relacionados a su presentación. Sí sería ideal también que pudiéramos tener un par de preguntas por parte del público, de los asistentes, para que también podamos aprender aún más del doctor Javier Carrasco. Les voy a decir, les voy a mencionar su trayectoria, que es amplísima, la verdad, sí es admirable. Es director ejecutivo del Instituto de Justicia Penal, AC, abogado con título Juris Doctor y certificado en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de Paul University en Chicago, certificado en la Reforma Procesal Penal de América Latina por el Centro de Justicia de las Américas de Chile, diplomado en Justicia Restaurativa, fue pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también fue asesor de la implementación de la reforma penal en diversos estados del país y en distintos países, participó en mesas de análisis y de redacción de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que esto es trascendental, sobre todo también para la charla del día de hoy, también del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es coautor del modelo operativo que utiliza las unidades de medidas cautelares y ha asesorado en su implementación y capacitación a varias entidades. Creó un observatorio para medir el uso de medidas cautelares y otros sobre justicia para adolescentes. Ha capacitado a personas operadoras del sistema de justicia penal a nivel nacional e internacional. Actualmente apoyan en la consolidación del sistema con enfoque diferenciado. Es miembro de varios colectivos que promueven la justicia procesal penal y los derechos humanos. Es coordinador del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Morelos. Es profesor de la especialidad del sistema acusatorio de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, universidad, escuela, centro de enseñanza bastante prestigioso. Y es profesor de diversas materias del sistema acusatorio, derechos humanos y técnicas de litigación del Colegio Jurista de Cuernavaca, Morelos, donde asesora al equipo de litigio oral, quienes han ganado diversos primeros lugares regionales
e internacionales, incluyendo la competencia de la UNAM Culpa del 2021 y 2022. Y finalmente también en esta larga y fructífera trayectoria ha participado en foros nacionales e internacionales sobre justicia procesal penal. Pues larguísima trayectoria, la verdad, usted es muy reconocida a nivel nacional e internacional y creemos que es una muy buena oportunidad para poder aprender de usted. Bienvenido, doctor Javier Carrasco, y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Cancino. Gracias también a Irene por la invitación y gracias a todas y todos ustedes por escuchar y por participar en este curso, en este diplomado, estas sesiones sobre justicia para adolescentes. Ya tengo algunos años involucrado en el tema del sistema procesal penal, pero también en el tema de justicia para adolescentes y cómo estos dos sistemas están transformando las realidades de las personas. Pero también desde la sociedad civil, pues tenemos un ojo crítico, ¿no? En cómo se están consolidando estas reformas y cómo están, si es que se está respetando o no los derechos humanos de las personas imputadas, adolescentes o personas víctimas del sistema. Entonces, en esta tarde, en estos 40 minutos la dinámica es así, después va a haber algunas preguntas. Mi intención es mostrarles algunos de los datos que hemos estado recabando en el Observatorio Libertad en Comunidad del Instituto de Justicia Procesal Penal. Cada año solicitamos información a todas las entidades, a todas las instituciones. No es fácil porque la transparencia en nuestro país cada día es menos, no les gusta a las instituciones dar datos, pero lo que tenemos se los voy a compartir, son datos ya de 2 años, ahorita estamos sistematizando lo de los años más recientes, y también pues vamos a hablarles un poquito, bueno, voy a comenzar un poco sobre un concepto que a veces es polémico, pero es una de mis cruzadas, ¿no? El concepto, si nos debemos de referir a adolescentes en conflicto con la ley o a adolescentes en contacto con la ley. Después de que aborde este tema, les voy a compartir un poco cómo nació esta ley nacional y cómo desde la sociedad civil estuvimos involucrados en el 2016 en la creación de esta ley. Y después les voy a mostrar algunos de los datos, algunos de los temas que considero son pendientes en la justicia para adolescentes en nuestro país. Primero, considero que y abogo por el cambio de paradigma de acuerdo a la convención y el cambio de paradigma de acuerdo al enfoque de derechos humanos, el interés superior de la persona adolescente, y desde aquí yo prefiero que utilicemos el término adolescentes en contacto con la ley penal, por la siguiente razón. Para mí la palabra conflicto me conflictúa porque es negativo, porque pensamos o partimos desde la idea que la adolescencia está en conflicto con la sociedad, o está en conflicto con su entorno, o está en conflicto con la norma, ¿sí? Pero si analizamos bien desde diferentes visiones, desde la visión sociológica, antropológica, desde las adolescencias, desde la parte social, humanista, vemos que las personas adolescentes que están involucradas en hechos tipificados como delitos, muchas veces son víctimas de su propio entorno, del abandono de sus propias familias, del abandono de la propia sociedad, de la marginalización, de excluir simplemente porque es adolescente. Porque muchas veces la adolescencia parece que la tratamos como sinónimo de criminalidad. Entonces se nos olvida que esa persona adolescente está en ese proceso de desarrollo y que no necesariamente está en conflicto. Más bien, las personas adultas y las instituciones y el sistema y la sociedad marginalizamos y criminalizamos a la persona y la abandonamos. Y se ve enfrentada en involucrarse en hechos delictivos. Por ende, no están en conflicto, están en contacto con la ley. Esto yo se lo escuché también a la comisionada fuera la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que era la relatora de México, y después en un tiempo sobre la adolescencia, y compartí la idea cuando ella lo expuso en una reunión privada, que debemos cambiar el paradigma y eliminar esta noción de que están en conflicto, están en contacto, ¿verdad? Con el sistema, con las instituciones, y veámoslo de una manera más positiva si es que verdaderamente estamos hablando del interés superior. Terminando con este concepto, entonces yo les invito a ustedes que cambiemos, les invito a que cambiemos de paradigma, que cambiemos la terminología. Ahora, les voy a hablar un poco sobre cómo nació esta ley. Como ustedes saben, en México, no sé si aquí hay personas de otros países, pero en México estamos en un sistema federal. La reforma del 2005, del artículo 18, era para ajustar o para que México cumpliera con los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 y 40. Pero tuvimos varios años de incumplimiento, ¿no? Teníamos este tutelar de menores, se viene la reforma, cada estado hizo lo que pudo y lo que supo en ese momento para implementar sus sistemas. Cada estado o cada entidad, incluyendo la Ciudad de México, pues adoptó sus propias leyes en diferentes momentos. Algunos estados respetando el transitorio constitucional de ese momento y otros básicamente ignorándolo. Hasta que hubo una ola de amparos. Y entonces muchas personas adolescentes se comenzaron a amparar para decir que el tutelar de menores infractores que existía anteriormente no tenía competencia para seguirlos procesando. Por ende, muchos estados se vieron a la tarea de apresuradamente legislar para adoptar crear su sistema de justicia para adolescentes, crear personas juzgadoras, defensores, defensoras y la fiscalía. En ese sentido, te lo estoy hablando de la historia 2006, 2007, 2008. ¿Sí? Cada estado hizo lo que pudo. ¿Por qué le estoy diciendo lo que pudo? Porque en ese mismo momento, en el 2008, estaba la reforma del sistema de adultos. Entonces, toda la atención, el recurso, la atención mediática y política se dirigió hacia la reforma del sistema de personas adultas. Y la reforma de adolescentes como que se quedó ahí. Entonces, cada tribunal de los estados básicamente, y yo aquí felicito a muchos de las jueces y los jueces y magistrados de México, porque son los que verdaderamente empujaron a que este sistema fuera caminando. Sin recursos, sin atención, sino que se hizo con lo que se pudo en ese momento. En este sentido, entonces, hubo muchos estados que crearon híbridos, sistemas híbridos, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México tenía un sistema escrito para los delitos graves y un sistema oral para los delitos no graves, con las medidas de sanción de 3 a 5 años. Otros sistemas como el de Oaxaca, Chihuahua, Morelos eran completamente orales. Adoptaron desde un principio el sistema acusatorio para todos los delitos y así se fue, ¿no? Había otros, no voy a decir los nombres de los estados, pero había ciertos estados que básicamente solamente cambiaron el nombre tutelar de menores infractores por sistema de justicia. Y había otros estados que sus medidas de sanción eran de 15 años o hasta 20 años. Entonces había un desorden. Y por ahí en el 2014, 2015, el Instituto de Justicia Procesal Penal, nosotros publicamos un informe sobre el estado de la reforma del sistema de adolescentes hasta ese momento, con varios indicadores. Uno de ellos era si el sistema era integral. Nuestra respuesta es que el nombre lo era, pero no en la práctica. El otro era si era especializado, algunas partes sí, otros no. Y otro era, encontramos que había un desorden y lo que recomendábamos era una homologación de la parte procesal. Como ustedes saben, no existió el sistema federal de justicia para adolescentes. De hecho, hasta el día de hoy no existe. Solamente está el amparo. Pero no tenemos jueces y juezas federales de control, ni de enjuiciamiento, ni mucho menos de ejecución para adolescentes. Después viene este proceso, viene el Código Nacional de Procedimientos Penales y todo
otra vez todo la atención a ese código que está muy bien. Bueno, la idea en ese momento. Y en ese inter, 2015, 2014, 2015, en ese momento no había una ley federal de adolescentes. Estaba la anterior, que era la del Distrito Federal en ese entonces. Hubo una ley que le hicieron así también apresurada, federal, híbrida, delitos graves y no graves, así lo clasificaban, sistema oral y sistema escrito. Esa legislación estuvo a punto de entrar en vigor en diciembre de 2015, pero se adelantó, que empujamos ahí varias organizaciones de la sociedad civil con el Senado en ese momento, con la Comisión de Derechos Humanos de ese momento, la que era senadora Angélica La Peña, para una reforma constitucional y promover una legislación nacional, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se aprueba esa en julio del 2015 y pues eso dio la pauta para crear la ley. Y también eso paró de la entrada en vigor de esa otra ley horrorosa que entraba en vigor en diciembre del 2015. Entonces, en este momento, la sociedad civil, algunas organizaciones en conjunto con el Instituto de Justicia Procesal Penal, Reintegra y otras, RENAS de Monterrey, nos unimos, tuvimos sesiones y creamos nuestra propia ley. O sea, elaboramos más bien, bueno, no era nuestra ley, elaboramos una propuesta, un proyectito. Y nosotros en ese momento sosteníamos que debería de ser un código nacional de justicia para adolescentes, porque lo veíamos que es igual de importante que el Código Nacional de Procedimientos Penales. No, una ley nos causaba ruido, es de igual de importancia. Y bueno, terminamos nuestra propuesta, nuestro ejercicio, lo socializamos con varias personas del Senado de diferentes partidos y en noviembre del 2015 lo presentan. Eran 9 personas senadoras, incluyendo Encinas en ese momento, Angélica La Peña y otras personas de diferentes partidos, de todos los partidos están representados ahí. En ese momento, pues también estaba otro proyecto que se había presentado dentro del Senado, que esa se llamaba ley. Entonces, como que se quedó estancado, viene 2016, viene se apresura todo el Senado y Cámara de Diputados para terminar de legislar en todo lo que faltaba, porque teníamos hasta el 18 de junio de 2016 para que entrara todo el sistema de adultos en vigor, y después la ley de adolescentes también. Entonces, en mayo empiezan las mesas de trabajo, mesas de redacción, con estos 2 proyectos. Estas 2 ideas se mezclan y hubo muchas sesiones, unas mejores que otras, y a marchas forzadas nace la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La aprueban en el creo que el 16 o 17 de junio del 2016, con entrada en vigor al día siguiente. Entonces, tenemos un problema. Es un sistema acusatorio especializado en adolescentes, entró en vigor al día siguiente. Pues había muchos estados que dicen, ¿cómo le hago? A los estados que ya tienen un sistema acusatorio en adolescentes, pues esos tienen una ventaja porque se van a lógica. Algunos otros estados que tienen sistemas mixtos, pues ahora es en todos los delitos. Y los otros que tenían sistemas escritos o una mezcla de todo esto, pues entonces también hubo un desorden. Pero ahorita entonces vamos a hablar de cómo esto está caminando, ¿no? Entonces esa es como una breve historia, aburridilla un poco, pero es importante saber este proceso en cómo se vino dando y en el momento en el que estamos. Esta ley nacional tiene ciertas partes que se necesitan reformar, que se necesitan reforzar. No es perfecta, ninguna ley lo es, pero creo que en ese momento se hizo mucho hincapié en aplicar muchos de los estándares internacionales que necesitaba. Afortunadamente, a esta ley no le han puesto mano todavía, ¿no? Y a veces nos da miedo
que alguien la vea y le quiera reformar, porque lo primero que van a querer hacer muchas veces es aumentar las medidas de sanción, ¿no? Entonces, esta ley se ha mantenido entre un año, 3 y 5, dependiendo del grupo etario. Entonces vamos a abordar algunos de los temas sobre los datos que tenemos hasta ahora. Ustedes se me van diciendo el tiempo, doctor Cancino, para no estar ahí hablando y después. Muy bien, vamos bien. Muy bien. Estos son algunos de los datos que presentamos hace un año sobre lo que está ocurriendo. Primero, siempre nos gusta esta lámina de transparencia. Le solicitamos información a todas las entidades federativas y la federación, a todas las autoridades de la autoridad administrativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sistema de Seguridad, Defensorías, Fiscalías, Tribunales, las unidades de medidas cautelares, y todo esto hacemos de trabajo, solicitar información con cuestionarios. Las entidades que están señaladas en rojo son las que proporcionan menos información y las que están señaladas en verde son las que proporcionan mayor calidad de información. Si vemos, la federación es una de las instituciones más opacas, no dan información ni del sistema de adultos ni del tema de adolescentes, salvo la defensa pública y la fiscalía a nivel nacional. Las otras, la Ciudad de México no nos dio la información, Estado de México también es de las bajas, Quintana Roo, Tamaulipas. De las que proporcionaron mayor información, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, y ya todos los demás ahí les pusimos algún ranking. De las autoridades administrativas, perdón, de las autoridades o instituciones que proporcionan mayor calidad de información, fueron las autoridades administrativas con 25 de lo que solicitamos. Las fiscalías son las que son también como institución las más opacas en información que proporcionan. Entonces vamos a ver desde esto. Queremos ver la especialización. Entonces en este rubro hablamos o solicitamos información sobre la defensa. Lo que queremos saber es si hay defensas mixtas, es decir, que una defensa lleve casos de personas adolescentes y a la misma vez de personas adultas. Y de las defensorías públicas que nos contestaron, pues algunas son mixtas, algunas son en la parte rosada, son defensas de adolescentes y la parte azul son del sistema de adultos. Entonces vemos, algunos estados todas las personas son exclusivas, como la Ciudad de México y Chiapas, pero por ejemplo el Estado de México tiene defensas mixtas, Jalisco mixtas, San Luis Potosí, la mayoría son defensorías de personas adultas con 2 en el sistema de adolescentes. Veracruz no reportó ninguna persona operadora exclusivamente en adolescentes. Hicimos la misma pregunta. Estas son solamente las entidades que nos contestaron esta pregunta. Esto lo hicimos también con las personas de la fiscalía, ¿no? Y en la fiscalía tenemos la parte morada o violeta son de adolescentes y la otra son mixtos. Sonora tiene fiscalías que pueden llevarlo ambos casos. En los tribunales hicimos la misma pregunta. La parte azul son de jueces y juezas de adolescentes y la parte morada son personas, jueces y juezas que llevan casos de personas adultas. Entonces vemos otra vez que son mixtos, ¿no? Entonces desde aquí ya empezamos a detectar que qué tanto es especializados. En la mañana estoy trabajando con un caso de personas adultas y en la tarde de un caso de adolescentes. Entonces, qué tanto aplico los principios, el lenguaje, qué tan formalista es. Entonces, uno de los grandes proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal es el acceso a la justicia a través del lenguaje democrático, el lenguaje entendible, inclusivo dentro de las audiencias. Qué tanto se transforma la forma en cómo la jueza o juez, pero también los representantes de la Fiscalía, de la Defensoría, sean las víctimas, para que cuando estén litigando, qué tanto entiende la persona adolescente y la víctima si es que está presente. Muchas veces a la persona adolescente, bueno, por
por ley, ley, pero yo le llamo más ritual que derecho. Se le pregunta al final si la persona quiere decir algo, si entendió. Y muchas veces el adolescente dice que sí entendió y que no quiere decir nada. Tendríamos que ver si verdaderamente entendió o más bien por el formalismo alrededor de la audiencia, se siente más bien como obligado, presionado para decir si entendí, aunque posiblemente no haya entendido por el lenguaje jurídico abogadil que se utiliza o el abogañol que se utiliza dentro de las audiencias. Entonces, promovemos la transformación del lenguaje, no tanto en el sistema de personas adolescentes, sino también en adultos. De hecho, actualmente estamos operando un proyecto que le llamamos juzgamiento con enfoque de género e inclusión social en 8 tribunales de personas adultas, y uno de los temas centrales es el lenguaje entendible, donde estamos capacitando a jueces y juezas en conducir una audiencia con un lenguaje ciudadano que se pueda entender. Vamos a hablar ahorita de las detenciones, ¿sí? En las detenciones tenemos, estos son los números de los sistemas de seguridad que nos otorgaron la información. Vemos, estos son los números llanos. En tenemos una base de datos de 12,366. Fue el año del 2020. Estos son datos del 2020. Posiblemente en un año normal son alrededor de 20,000, que tenemos otros datos de personas adolescentes. Esto lo solicitamos por grupo etario, por edades y también por sexo, ¿sí? Entonces tenemos, la mayoría son hombres de 16 a 18 años, antes de cumplir los 18 años de edad. Son toda la totalidad de personas detenidas, 7,600 personas y 1,146 mujeres. Siempre va a ser el grupo de mayor incidencia dentro del sistema de adolescentes. Después viene el de 14 a menos de 16 y de 14 a menos de 14. Pero también tenemos registro de lo que nos dieron personas menores de 12 años de edad, que eso también nos alarma, y 93 personas que no tienen un dato, o sea, no especificaron ni el sexo ni la edad. Ahora, otra cosa alarmante es esta gráfica. Preguntamos el tipo de detenciones. Si es en la parte roja, un 24% lo calificaron como flagrancia. Esto significa es un detenido en el momento de estar cometiendo un hecho tipificado como delito. Después tenemos el 35% es una falta administrativa, y aquí es donde a veces se criminaliza a la persona adolescente simplemente por estar gritando en la calle o por estar con sus amigos en el parque o en la esquina, donde sea. Y algunas de estas faltas administrativas son la alteración del orden. Entonces ahí es donde inicia ese contacto con el sistema de seguridad, donde la policía los empieza a molestar, los empieza a criminalizar por su vestimenta, por la forma en cómo son, por estar jugando, por X razón, y son faltas administrativas. Sin embargo, aquí no sabemos, como es una falta administrativa, no sabemos si fueron golpeados, si fueron torturados, si fueron incomunicados, o hacia dónde los llevaron. ¿Por qué? Pues preguntamos sobre la parte penal. Entonces, sí, considero que también es importante que cuando hablamos sobre justicia para adolescentes también se investigue qué ocurre con esas personas adolescentes que son detenidas en esta falta o una falta administrativa. El 41% es alarmante que las instituciones de seguridad no hayan especificado la razón de la detención, ya sea si fue en flagrancia o si fue por una falta administrativa. Y eso nos preocupa porque pues ahí toda una serie de violaciones que no sabemos, casi la mitad de la información. Los 10 delitos más comunes por las cuales se detuvieron en lo último es robo, narcomenudeo, es lo más común. Estos son los datos del 2019-2020, por eso les decía que un año normal más o menos son 20,000 personas adolescentes. En años anteriores el Ejército y la Marina daba información, pero a partir como de este sexenio no
no es tan transparente, el Ejército, la Marina y obviamente la Guardia Nacional tampoco. Ahora esto son de datos de Fiscalía, el número de personas adolescentes que las investigaciones de personas adolescentes en las fiscalías. Lo mismo lo hacemos esto con por grupo etario y por sexo. Y estas son las formas de conclusión. ¿Qué decisiones tomó la fiscalía para no enviar el caso a los tribunales? El 48% fue un no ejercicio y el 30% ejerció la acción penal y mandó el caso hacia el tribunal. Ya los demás tienen todas las otras opciones que la fiscalía puede aplicar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre defensa. En esto preguntamos a las defensas públicas cuántas personas representaron. Y aquí tenemos un total de 3,337 personas. Hay subregistros, también lo hicimos por sexo y grupo etario. Esto, y como ven, siempre es consistente de 16 a 18 años de edad. Son la mayoría de las personas adolescentes. En esto, bueno, esto no va a pasar. Esta información son los procesos iniciados ante los tribunales. Esto es por estados, ya el número así ya no. Estos son por grupos etarios y por sexo. En estos control de detención fueron 593 declarados ilegales contra 498 legales, es decir, la mayoría del control de detención en el 2020 de lo que no reportaron fue ilegal. Y esto es importante porque aquí en estas detenciones ilegales es donde hay abuso de poder, donde hay abuso de autoridad, donde hay arbitrariedad, donde hay tortura, ¿sí? Y posiblemente hasta desaparición. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el uso de la tortura en la detención. Estos son el número de adolescentes por las que se le formuló la imputación en el 2020. Y vemos el balance entre personas condenadas contra vinculaciones y contra personas imputadas por sexo. Y aquí también hay un subregistro. Esta información la proporcionaron los tribunales. Estas son las formas en cómo los tribunales concluyeron los procesos. El sobreseimiento es el 26%. Un sobreseimiento significa que el efecto es una sentencia absolutoria por no haber, hay diferentes razones por las cuales se existe un sobreseimiento. El 21% los tribunales no nos dieron información. Entonces ahí también hay ausencia de información. El 16% condena, el 15% en ese momento estaba vigente, un 14% del abreviado. Como ustedes saben, el abreviado no está contemplado en la ley nacional, pero tampoco está prohibido. Esto implica que la mitad de los estados tienen un criterio de utilizarlo y la otra mitad no lo usa. Entonces acá tenemos los acuerdos y todo lo demás. Estos son los delitos más comunes en la fase de los tribunales. Otra vez, narcomenudeo, robo, violación, lesiones y todos los demás 10 delitos más comunes. En esto ahora vamos a hablar un poquito sobre las medidas cautelares, es decir, cómo la persona adolescente enfrenta el proceso. Estos son personas supervisadas. Esto nos lo otorgó las unidades de medidas cautelares. Las personas supervisadas por cada unidad, por grupo etario y sexo. Los 10 delitos más comunes en la fase de supervisión: robos, narcomenudeo, violación, lesión sexual. Recuerden que en el sistema de adolescentes no existe la prisión preventiva automática, a diferencia del sistema de adultos en México, donde ahí sí. Acá bueno, se tiene que argumentar la necesidad de que una persona esté en prisión, en internamiento preventivo, pero también va a depender del grupo etario y tienen otras reglas diferenciadas diferente del sistema de adultos.
Estas son las medidas cautelares más comunes en el sistema de adolescentes. La presentación periódica es con un 29%, es decir, que tiene que presentarse a la unidad de medidas cautelares a firmar o no sé si tengan biométricos, pero usualmente firman un libro y en la presentación. La siguiente es someterse a cuidado o vigilancia de una persona o institución, que aquí usualmente en el sistema de adultos, no sé por qué, pero siempre lo dejan a la vigilancia de sus padres, pero en realidad pues los padres lo único que hacen es enviar un reporte de que la persona se portó bien o se portó mal, no hay mucho efecto, ¿no? Pero el trabajo de la UMECA sí. El 18% es dejar de convivir o acercarse con personas, esto es para proteger a las víctimas. La prohibición de salir del país, el 14%, la prohibición de asistir a determinadas reuniones, un 10%, separación del domicilio si es que hay violencia sexual o familiar cuando ocurre el hecho, y el resto son muy pocos, ¿no? El 3% resguardo domiciliario, y los demás es 1% el embargo de movilización de cuentas y el dispositivo electrónico. Entonces estas son las medidas cautelares en libertad. En esto tenemos el balance de si cumplen o no cumplen las medidas. Las personas, los hombres, son 633 que están cumpliendo, 133 incumpliendo, y mujeres 59 cumplen, 19 incumplen. Esto es de la información otra vez que nos entregaron. Esta diapositiva también es muy importante, bueno, todo es, ¿no? En esta estamos hablando de la reimputación. Recordemos que en el sistema de adolescentes en México no existe el concepto de reincidencia. Entonces, lo que nosotros estamos calculando acá es la reimputación, es decir, si a la persona adolescente le volvieron a imputar un hecho delictivo, se acudió otra vez a una audiencia para formular la imputación. Y en esto vemos que el 4% de una persona mayor de 18 años de edad son las que regresan a que se les formule la imputación. Entre 14 y 16 años, solamente el 1%, y de 16 a menos de 18, un 7%. Esto significa porque a veces pensamos que las personas adultas, o en este caso personas adolescentes, si enfrentan un proceso en libertad o si están cumpliendo una medida en libertad, van a ir a involucrarse en otro hecho delictivo y van a regresar al sistema. Y esta noción de la puerta giratoria que a veces los políticos, por populismo penal y por las campañas políticas para obtener votos, nos hacen como creer que hay una puerta giratoria, que las personas entran y salen y a cometer delitos. Y en esta información, estos datos nos demuestran lo contrario, y también en el sistema de adultos tenemos información que es algo muy similar, pero las personas adolescentes que enfrentan el proceso, pues mínimamente ellas no vuelven a cometer otro hecho delictivo o no los vuelven a procesar, ¿no? En esto, ahora vamos a hablar un poco de la suspensión condicional. En esto vemos los estados que nos contestaron, también los números por grupo etario, por sexo, los delitos de mayor impacto en la suspensión condicional, que es una solución alterna. Otra vez es consistente: narcomenudeo, violencia familiar, robo y abuso sexual son los más recurrentes. Estas son las condiciones más comunes impuestas. El 21% comenzar o continuar la escolaridad. Después ahorita voy a hacer un comentario crítico sobre esto. Participar en programas especiales de prevención de tratamiento contra las adicciones. 18% cualquier otra condición. Esta es la típica, ¿no? Que viene la última fracción. Y ahí donde establece que la juez o jueza puede aplicar cualquier otra condición que considere. En algunos lugares los ponen a leer libros y hacer otras cosas, ¿no? Pero eso también es muy común. Prestar servicios a toda la comunidad, abstenerse de consumir drogas, tener un empleo y obligación a someterse a educación sexual. Okay, entonces, vamos, lo que yo he visto, ¿no? En personas adolescentes y adultas, porque una de las cosas que hacemos es la creación de las unidades de medidas cautelares, que son las que supervisan
estas condiciones y las cautelares que abordamos hace rato. Entonces aquí, por ejemplo, comenzar o continuar la escolaridad. A veces es bien difícil, o sea, desde la decisión de un tribunal, dentro de la audiencia que es secreta porque no es pública, se toma la decisión que si la persona iba en X grado escolar, pues que termine. Y a veces eso, bueno, eso suena bonito, ¿no? Pero vamos a ver la realidad. Cuando si es que no se le apoya desde todos sus ámbitos a esa persona adolescente, que continúe y termine la escolaridad, pues va a ser bien difícil que la escuela en su comunidad lo acepte, y más si es que viene con una orden judicial. Entonces tiene que trabajar también con las autoridades escolares, con la Secretaría de Educación, para proteger la dignidad, proteger la confidencialidad, permitirles que se integren, pero también tenemos ciclos escolares, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿cómo admites a una persona que vamos a medio ciclo escolar, por ejemplo? También está la opción del sistema de personas adultas, de educación para adultos, eso es ya para las personas, pero estamos hablando de alguien de 14 años, debe haber programas especiales, porque después si no los integran, entonces se está incumpliendo, pero no porque la persona adolescente quiera, sino es porque el propio sistema, la burocracia no le permite. Entonces hay un problema en eso. Participar en programas especiales de prevención de tratamiento contra las adicciones, ese es otro problema. No hay tanto programa especializado, ¿no? Entonces, si va con la persona psicóloga, si no está el programa de gobierno, porque muchos se saturan, entonces ahora la persona adolescente tiene que buscar a un programa privado, y ahí tiene que pagar 300 o 500 pesos, lo que le vayan a cobrar. Y si está en reparación del daño, si está en esto y la familia no tiene recursos, pues otra vez nos estamos enfrentando a que la persona está imposibilitada de cumplir, no porque no quiera, sino porque no está el recurso. Nos vamos a pasar a servicios a favor de la comunidad. Eso es lo mismo, tiene que haber estos convenios para saber a dónde lo vamos a mandar o a dónde lo van a enviar. De lo contrario, si mandamos a una persona, por ejemplo, a la Cruz Roja, y no está el convenio de colaboración, pues la Cruz Roja ni va a saber qué hacer, ¿no? Entonces, esa coordinación constante, a eso le llamamos el sistema integral. Después tenemos esta otra que es un problema, abstenerse de consumir drogas. La ley la ley de adolescentes o el Código Nacional no prevé una de las condiciones en la realización de exámenes antidoping. Pero se puede aplicar por esta otra facultad que le dice al juez cualquiera que lo pueda otorgar. Pero esta sí está, ¿no? De abstenerse de consumir drogas. Pero fíjense el problema aquí. No hay un análisis de si la persona está experimentando, está en la fase de experimentación, o si la persona está en uso recreacional, o si ya tiene una adicción, o qué tan fuerte lo es. Entonces, si no tenemos un buen conocimiento de ese ciclo, puede hacer que en una decisión suene bonito, que se abstenga por orden judicial de consumir drogas. Y las cosas por decreto en la vida, o sea, aquí estamos hablando de condiciones humanas, y por decreto o por imposición judicial no necesariamente va a cambiar esto. Entonces, ¿qué pasa cuando le decimos que se abstenga de consumir droga cuando ya tiene una adicción? De un día para otro va a dejar de abstenerse. Puede hacer que tenga síndrome de abstinencia, puede hacer que tenga otros efectos. Entonces, otra vez, tomamos decisiones que son utópicas dentro del estrado, dentro del ámbito de un recinto judicial formal, de una audiencia, de una sala, pero no entendemos la problemática real. Entonces, o sea, para ser realistas, pues que vaya reduciendo el consumo, ¿no? Entonces, si hablamos con una persona especialista en psicología, en tratar adicciones, pues no va a ser, la meta no va a ser que el siguiente día que inicie la terapia o el programa, la persona deje de consumir o se abstenga, sino que va a ir poco a poco
reduciendo el consumo hasta que llegue a un momento que lo pueda dejar. Pero las decisiones así vienen, tanto en el sistema de personas adultas como adolescentes, es que abstenerse. Y entonces en algunos les piden los exámenes antidoping y otra vez, si no tenemos esa facilidad para que los hagan gratis, pues entonces la persona adolescente o su familia va a tener que estar pagando. Entonces tenemos como varias cosas acá también de carga financiera para las personas. El empleo aquí tendría que ser algo que esté acorde a las habilidades, a lo que la persona adolescente quiera, le gusta, ¿no? Y los programas también de educación sexual, pues también tiene que haber los recursos para que sean efectivos. Entonces las figuras están bien, está en la ley, pero ahora es la parte operativa que nos preocupa. En esto, en la suspensión condicional, si ven también la mayoría está cumpliendo, aunque aquí hay un grado de incumplimiento un poquito más alto por las cuestiones de reparación del daño, de estas condiciones que les estoy contando, donde ahí sí se debe hacer un análisis profundo de cada caso en concreto para determinar qué es lo que puede la persona adolescente cumplir o no cumplir. De acuerdo a las reglas de Tokio, que son de las medidas no privativas de la libertad que aplicarían la imposición de medidas cautelares y de la suspensión condicional, se debe de partir de la idea de que la persona que está enfrentando un proceso en libertad lo pueda cumplir. Y entonces las condiciones o las medidas que se le van a imponer parte de la idea de que la persona sí lo puede cumplir. Pero cuando le empezamos a poner todas estas restricciones que ni sabemos cuál va a ser el efecto, pues entonces le estamos poniendo una traba consciente o inconscientemente. Espero que sea inconscientemente, pero es una traba porque la persona no lo va a poder cumplir. Y entonces, si no lo puede cumplir, viene una consecuencia de revocación y de incumplimiento para que continúe el proceso. Entonces, aquí tenemos un problema. La autoridad administrativa, finalmente, estas son las personas que están en internamiento preventivo o ya privadas de la libertad cumpliendo una medida de sanción privativa. Tenemos otra vez la información desglosada por grupo etario. Tenemos jóvenes adultos mayores de 18 años de edad, un gran número. Otra vez el grupo entre 16 y 18 es lo más amplio. Entre 12 y 14 ustedes saben que no procede el internamiento, por eso no hay de esa edad, pero tenemos 16 personas, 116 personas, 103 hombres y 3 mujeres, que las autoridades no nos identificaron de a qué edad, a qué grupo etario pertenece. En esto vemos los tipos de medida de sanción. Medida de sanción en libertad son el color naranja, sanción privativa de libertad, el color aqua, e internamiento preventivo es lo morado. Entonces, si vemos, un gran número de personas adolescentes están cumpliendo medidas en libertad, las cautelares y las de sanción. Sin embargo, otra crítica es que muchos de los programas y de la percepción de la política pública todavía gira alrededor del centro de internamiento, ¿sí? Y no en la autoridad administrativa. El concepto que trae la ley de autoridad administrativa es más amplio. La autoridad administrativa debe de tener 4 brazos operativos. El de la UMECA, que es personas en medida cautelar y suspensión condicional en libertad. El de el internamiento preventivo, otra área de medida no sancionadora no privativa de la libertad, y otra área, el de medida de sanción privativa de libertad. Pero orgánicamente siempre el de medida privativa de libertad como que controla o como que es el eje de los demás, ¿no? El director de ahí usualmente es el director de la autoridad administrativa, es el que hace la política pública para todo. No, debería ser una cabeza que se llama autoridad administrativa con 4 subáreas o subunidades o como se le quiera llamar, para que cada persona diseñe políticas especializadas en cada población, porque cada población tiene necesidades diferentes.
para el diseño de los programas y de todo lo demás. Estos son como los tipos de medidas que se están supervisando: el apercibimiento un 27%, libertad asistida 16%, la amonestación un 14%, son medidas en libertad, la supervisión familiar el 14%, sesiones de asesoramiento. Entonces todas estas son medidas en libertad ya de sanción. Y estas son las de internamiento, ¿no? La mayoría, un 89% de las medidas privativas de la libertad son de internamiento, pero también hay estancia domiciliaria y el semi-internamiento en México. Bueno, creo que con eso concluye esta parte de los datos. La otra parte es el uso de la tortura en el sistema. A veces hablamos de la tortura en el sistema de personas adultas, pero no necesariamente en el sistema de personas adolescentes. Y la encuesta del INEGI que hizo de personas de personas adolescentes en el 2017 y en el 2022, ambas resultan, bueno, ambas reflejan que hay tortura, malos tratos también en el sistema de personas adolescentes. A veces es más complejo para que la persona adolescente identifique que los golpes, lo que le hacen durante la detención, que usualmente esa tortura ocurre en esos primeros momentos de la detención. Por eso para nuestro observatorio es muy importante obtener información desde el primero hasta el fin, ¿no? ¿Qué ocurre en la detención? Y consideramos que en estas faltas administrativas posiblemente también hay golpes, tortura, lo demás, pero como no entra el sistema de justicia, pues no sabemos qué pasa. A los que entran al sistema de justicia, pues ahí en las encuestas son las personas que el INEGI encuestó, pero son las personas privadas de la libertad. Esa encuesta no incluye a personas no privadas de la libertad, y ese es alrededor de un 70-80% de la población del sistema de adolescentes. Entonces a veces es un tanto confuso, porque vamos a suponer que la persona adolescente viene de un entorno sociofamiliar de violencia, donde su familia lo ha violentado, lo golpea por cualquier cosa. En el sistema educativo le dicen cualquier cosa, ya ha tenido enfrentamientos con la policía, con golpes, hay violencia en la comunidad o lo que sea. Entonces, si esta persona adolescente, su entorno viene de un entorno de violencia, en la detención, que muchas veces la detención también es un acto de violencia, no se le va a hacer extraño posiblemente los golpes, ¿no? Que lo golpeen durante la detención, y posiblemente, si es que no tiene una buena asesoría, no se denuncie el hecho. Entonces, si nosotros le preguntamos a titulares de instituciones de las fiscalías o hasta de tribunales, gobernadores, gobernadoras, el presidente de la República, que si en México existe tortura, nos van a decir que no, porque nos van a decir que solamente hay menos de 10 sentencias condenatorias por tortura en México, son de personas adultas, creo que no hay de adolescentes. Pero si le preguntamos a las personas privadas de la libertad, y eso es lo que hace la encuesta del INEGI, y ahí nos dicen otra historia. Nos dicen que sí son golpeadas, que los hombres usualmente son víctimas de violencia, de tortura física y psicológica, y las mujeres, a diferencia, son víctimas de tortura sexual y después física, ¿no? Y la tortura sexual, entendiendo de acuerdo al caso Atenco contra México en su amplio esplendor, ¿no? No solamente es la violación, no solamente son los tocamientos en las partes privadas y genitales, sino también es amenazar con violar, hacer que la persona se desnude o muestre su cuerpo, o amenazar con violar a alguien más. Entonces, esto también es tortura sexual, y las mujeres son víctimas usualmente de este tipo de tortura. Entonces, también este es un gran tema que necesitamos observar. ¿Cuáles son algunos de los pendientes? Hay algunos de los, bueno, la parte de la especialización, considero que la especialización no significa, y yo siempre lo digo, memorización de la ley no es especialización, sino que las personas que trabajan en el sistema de adolescentes tienen que tener una mística, una entrega, un entendimiento integral de quiénes son las adolescencias,
y yo hablo de las adolescencias porque son muy diversas en sus edades, en donde viven, las adolescencias indígenas, las adolescencias urbanas y de los diferentes grupos dentro de los lugares, las ciudades, las adolescencias que viven en los lugares rurales, las adolescencias migrantes, las adolescencias con discapacidad, las adolescencias afrodescendientes en México, que también las tenemos invisibilizadas. Entonces, pues tenemos una diversidad de personas, pero debe de haber una sensibilización en quién es esta persona, y considero que la especialización primero debemos de partir de su entorno social y cultural, de crecimiento biológico y todo el cambio que llevan, para poder entender en cómo tratar a la persona dentro del proceso, para poder determinar cuáles son las medidas que mayormente les serían beneficiadas para ellas o ellos, y darles la voz, ¿no? Porque el otro gran problema es cuando estamos diseñando los programas para las personas adolescentes. La ley establece que se le debe de pedir su opinión en el interés superior. La ley establece que la defensa debe estar presente y la familia. Pero muchas veces estos programas individualizados, los hemos visto, pues la realidad es que son machotes uno del otro. En algunos lugares, no en todos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo estuvo la persona adolescente para expresar si esa actividad es la que le beneficia o no? O la defensa pública o privada, ¿cómo estuvo ahí para defender y abogar por ciertas actividades, o la propia familia? También es importante entender el entorno sociofamiliar, y cuando estamos hablando de personas que no están privadas de la libertad, pues ese trabajo es comunitario y se nos olvida, ¿no? Por X razón, tal vez recursos muy escasos o no sé, pero todavía se sigue diseñando los programas desde la concepción de un centro de internamiento y no desde la comunidad. Recordemos que la persona que se le impone una medida en libertad la va a cumplir en su comunidad, en su entorno social, en su entorno familiar, y desde ahí se debe de diseñar estos programas con recursos comunitarios. Entonces es como tejemos esos recursos de la comunidad, desde la sociedad civil que está activa por ahí, u otros programas que puedan existir. Otro gran pendiente son los enfoques diferenciados cuando se diseñan estos programas. Hace unos años, en el 2020, impartimos un curso para jueces y juezas, defensas y fiscales. Todas tenían que ser mujeres, para hablar sobre la ejecución o las medidas de sanción no privativas, perdón, medidas de sanción con enfoque diferenciado, enfoque de género, porque nos preocupaba en una investigación que hicimos que, pues como son muy pocas mujeres en los centros de internamiento, pocas adolescentes, los programas están diseñados otra vez para varones, ¿no? Desde esa visión. Y entonces, pues, ¿qué hace la adolescente en el centro de internamiento? Pues la dejan ahí a esperar, ¿no? Que pase el tiempo, o a ver que estén jugando fútbol, o apoyar en lo que sea. Y después, como ustedes saben, usualmente, a diferencia de los hombres, las familias abandonan a sus mujeres en las prisiones. Eso también ocurre en este medio de adolescentes. Entonces ya cuando se llega la hora o el día de la liberación, pues esa persona adolescente, mujer, usualmente, probablemente no tenga un entorno social de acogida, ¿no? No, ¿quién la va a recibir? ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo va a sobrevivir? Y por X o Y razón se ve forzada, o las condiciones la llevan, y a veces se junta con alguna pareja, con un hombre, y como es otro adolescente o una persona muy joven, pues se la lleva a vivir a su casa, y después se repite todo el ciclo de violencia con esta persona adolescente. Entonces nos preocupaba esto, y la idea es que los centros de internamiento pues comprendan esta realidad de la violencia, desigualdad de género, para que desde los programas que se utilicen, pues dar fortalecimiento a las mujeres para que puedan enfrentar una vez que sean liberadas, una vida libre de violencia
y que se pueda proteger una vez que está fuera. Entonces, eso también es ese es otro gran tema, el uso de la tortura, como ya había comentado, definir si en cuestión normativa, definir si se va a continuar con el abreviado o no. Yo recomiendo o se prohíbe textualmente en la ley o se permite pero se regula, porque eso ahí está. Y hay todo un dilema de las personas que apoyan el abreviado y las personas que no lo apoyan. Entonces hay razones de un lado y razones del otro lado. Pero esa es una gran polémica también. En algunos estados lo usan, en otros no. Pero esa es otra parte. La otra que ha surgido en muchos de los foros es la parte de la tentativa también, si puede haber o no internamiento preventivo, por ejemplo, por tentativa de feminicidio o de homicidio doloso. Ahorita la ley no está, pero esa es otra gran parte. Y pues toda el modelo de que la especialización nunca termina, ¿no? Hay muchísimas áreas de oportunidad y lo otro es el concepto de el sistema integral. Considero que ahí tenemos una gran deuda. Muchos estados siguen funcionando, pero no se reúnen entre ellas y ellos. O sea, no hay reuniones estratégicas que el tribunal se reúna con la fiscalía, con la defensoría, con la autoridad administrativa, con la unidad de medidas cautelares, con la Secretaría de Salud, de Trabajo y todas las instituciones que de alguna u otra forma están involucradas en el sistema de adolescentes para escucharse, para saber cómo fortalecer sus procedimientos y también sentarse con la sociedad civil. Porque muchas de la supervisión la hace también la sociedad civil, ¿no? La lleva a cabo medidas cautelares y suspensión condicional. Hay mucha sociedad civil que está supervisando y en las medidas de sanción también. Entonces, es importante que las juezas y los jueces se sienten a escuchar, se sienten también a escuchar la autoridad administrativa porque es donde está el seguimiento, qué es lo que ocurre cuando se toma una decisión en una audiencia, cuál es el efecto de esa decisión a largo plazo. El otro gran tema, entonces, es evaluar el propio sistema, pero desde las diferentes visiones. No hay una evaluación real del sistema, sino que solamente pues se sigue realizando esto. Desde la sociedad civil hacemos lo que podemos para sistematizar algunos de los datos, pero pues no hay evaluaciones a nivel estatal, ni nacional, ni de la Ciudad de México. Y eso es importante, ¿no? Para que el sistema se siga fortaleciendo. De lo contrario, pues no sabemos exactamente si la política pública por dónde vamos, ¿no? Por cuestiones de tiempo, aquí lo voy a dejar, hay otros muchos más temas que podemos seguir hablando, pero por cuestiones de tiempo, pues tengo que desconectar a las 5:55, tengo un conversatorio precisamente de prisión preventiva oficiosa y el caso García Rodríguez contra México. Y vamos a ver qué ha pasado en el sistema de adultos en los tribunales ahí, que también tenemos el mismo problema, pero nos enfocamos ahorita en adolescentes. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Sí, Adelante. hay varias preguntas, de hecho, en el chat. Yo creo que, son bastante interesantes y yo creo que sí requerirían un poquito más de tiempo del que tenemos, pero, por ejemplo, hay un caso en Teotihuacán que se dio. ¿Qué sucede en el caso del homicidio, concretamente en el caso de la joven que muere debido a golpes en la cabeza con una piedra por parte de su compañera de secundaria? Es una situación que se dio en Teotihuacán. Ahí pregunta la colega Nayeli del municipio de Teotihuacán. Estoy tratando de buscar esa pregunta. Está un poquito arriba. Es a las 5:23 en horario. Ok, ahorita la encuentro. Okay. ¿Qué sucede en el caso del homicidio concretamente de la joven? O sea, no entiendo la pregunta. ¿Qué sucede de qué? Si la adolescente de la secundaria, primero tendrá que ver qué edad tenía, cómo se dieron los hechos, pero si se dio un hecho,
posiblemente delictuoso, pues esa joven puede enfrentar el proceso. Ok, Sí, o sea, las personas pueden enfrentar el proceso de los 12 años hasta antes de cumplir los 18. Si ya cumplió los 18, pudiera también enfrentar un proceso como adolescente si los hechos ocurrieron cuando todavía tenía menos de 18 años de edad. ok, ok. Entonces, pero sí puede enfrentar el proceso. Aquí ya vamos a depender la edad. Si está entre los 12 y 14 años, enfrentará el proceso, pero no se le aplica internamiento, se le aplica medida en libertad. Es algo parecido a justicia cívica. El licenciado Candelario García tiene la mano levantada. Adelante. Sí, maestro, muchas gracias. Qué gusto volver a saludarlo nuevamente, igual al maestro Javier Carrasco. Pues nos quedamos muy cortos de tiempo, pero voy a ser muy breve. 3 puntos. Uno que me parece completamente indispensable mencionarlo es la poca transparencia que hay, la poca información que se está generando, la poca información que están generando las autoridades. 2, me llama mucho la atención el número de casos que tenemos donde califican de ilegal la detención. ¿Por qué? Por las torturas, por los golpes que se le dan a los menores. Realmente eso es preocupante, casi vamos 50-50. Bueno, un poquito menos de ilegal la detención, pero pues es un caso grave la tortura que se sigue dando. Y si ustedes me lo permiten, maestro, antes de que se desconecte el grupo, quisiera compartir con ustedes la sentencia que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 7 de noviembre del 2022, en un caso muy especial, que es contra México, caso Tenopaztle, Tecpile y otros contra México, donde de ahí va a derivar la revisión a la prisión preventiva, y vemos que esto no ha sido porque al gobierno de México le interese, sino que han sido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo obligan a modificar sus ordenamientos jurídicos. Qué interesante, maestro Javier. Pues nos quedamos muy cortos de tiempo, pero la verdad, es un tema sumamente delicado. Muchísimas gracias, maestro Cancino, maestro Javier. Muchas Gracias, gracias. Candelario. Sí, las sentencias son Pantle contra México y García Ramírez y otro contra México. García Ramírez es la más reciente, es de enero de este año. Ambas se pronuncian sobre la prisión preventiva oficiosa, pero esta figura no aplica al sistema de adolescentes, eso es del sistema de adultos, pero sí va a tener una consecuencia en nuestro sistema jurídico. Y ahorita a las 6 vamos a estar hablando de eso. Voy a atender unas preguntas de Natacha Alpizar Lobo. De hecho, el caso es este caso de México es Daniel García y Reyes Alpizar contra México. Son 2 hombres que estuvieron 17 años en prisión preventiva en el Estado de México. 17 años. Sistema de adultos. Ahora, aquí ella nos menciona, regresamos al sistema de adolescentes, nos dice la ratificación de la Convención, supongo que es sobre los derechos del niño, en países centroamericanos se hizo en el 90, por lo general. En México también fue, si no mal recuerdo, en el 89, no el 90, se ratificó. Sin embargo, Natacha, México no hizo nada. Bueno, como que trató de reformar ahí un poquito su sistema tutelar, hizo ahí unas modificaciones, pero no creó un sistema de justicia. Y cuando hablamos de un sistema de justicia, significa tener jueces y juezas que dependen del tribunal. Entonces seguíamos con este esquema que se llamaba tutelar de menores infractores, que era un sistema administrativo, dependía del Ejecutivo. Entonces, desde que se ratificó, estuvimos básicamente, pues, como 15 años sin hacer nada, incumplimiento. Fue hasta el 2005, donde en 12 de diciembre de 2005 se publica la reforma del artículo 18 para reemplazar ese sistema y crear un sistema de justicia. Nos dice que en Centroamérica, en El Salvador, se crearon leyes específicas de personas adolescentes en contacto, espero, con la ley. Esto sucedió en el 95, Costa Rica 96, Panamá 99. En México, hasta el 2005. Y el diálogo regional creo que no ha habido tanto, aunque a veces había con DNI que estaba en Costa Rica,
pero sería importante establecer diálogos regionales sobre el sistema de justicia. Ha habido mucho sobre el sistema de adultos, ¿no? Entonces eso sí se lleva como todo en la atención, pero tendríamos que ver o reactivar esto. Muy bien, estoy viendo aquí por el chat si hay alguna... Tengo un comentario. Creo que también va a ser un reto importante, no solamente la parte de la fiscalía, del trabajo de las fiscalías o de los tribunales en temas de adolescentes, como una especialización en concreto que se materialice, y también la etapa de la sanción, ¿no? O sea, creo que eso es un reto inmenso que llevaría muchas semanas y meses de discusión técnica, si es viable o no, si es factible, si es sostenible o no, si son muchas simulaciones o no. Pero también la primera etapa del proceso, en primer momento de contacto con la autoridad, que es el trabajo policial. Y ahí también tenemos un abismo, un gran área de oportunidad para trabajar con todas las policías de todos los niveles de gobierno, sobre todo municipales y estatales, como contacto más cercano con el adolescente. Pues también el tema de la Guardia Nacional, que está muy apartada en el limbo, pero que también tienen contacto con adolescentes sin una normatividad concreta. Hay algunos municipios o estados que están definiendo ciertos protocolos de actuación policial para el tema de adolescentes, de la detención. Sin embargo, no solamente es importante revisarlos a los ojos de todos estos tratados internacionales, sino que los policías lo tienen que conocer, se tiene que aplicar, se tiene que supervisar y sancionar su incumplimiento. Hay algunos municipios que conozco en algunos estados del país, que hicieron el esfuerzo de diseñar estos protocolos de actuación de detención de adolescentes por parte de policías, primeros respondientes. Sin embargo, cuando van a evaluar su funcionamiento, resulta que ni siquiera socializaron con los policías esos protocolos, ¿no? Y constantemente se violentan sus derechos humanos y las autoridades locales se hacen los sorprendidos, ¿no? Creo que el tema de adolescentes ha quedado muy en el segundo plano, el tema de justicia. Se ha discutido a nivel nacional de manera sumamente circunstancial, residual, y no se le han dedicado por mucho los mismos recursos institucionales, reflexivos, presupuestarios, analíticos, para poder diseñar y sobre todo llevar a la práctica un buen sistema de prevención, de contactos con la ley por parte de adolescentes, ni tampoco de cómo procesar de manera correcta a adolescentes que ya hayan entrado en contacto y que tengan un vínculo directo, como usted mencionó, desde la comunidad. Creo que falta muchísimo por hacer. Creo que estas discusiones nos van a nutrir bastante para poder saber desde el ámbito local también cómo hacerle. Municipios que enfrentan día a día esta problemática con los adolescentes y que carecen de las herramientas técnico-jurídicas, institucionales, de todo tipo para poder atender este fenómeno. Creo que es algo que debemos de tomar bastante en cuenta. Ya no queremos quitarle un poco su tiempo, más su tiempo, le quedan 4 minutos, solamente necesito yo tomar 1 minuto del tiempo de todas y de todos para dar un aviso parroquial. Primero que nada, agradecerle, doctor Javier Carrasco, su plática, sus ideas. La verdad, en lo personal, yo creo que me dio bastante puntos de vista para reafirmar algunas hipótesis que traíamos ahí trabajando en algunos ámbitos. Nos va a servir a algunos colegas en los municipios, en los estados. Vi que se conectaron algunos colegas de los municipios también que corrimos la voz, pero agradecerle realmente su intervención. Fue bastante fructífera, la verdad. Muchas gracias. Y con justa razón es este currículum tan extenso que al principio leí. Le hace justicia realmente. Gracias de nueva cuenta. Me voy a permitir nada más dar el aviso que el próximo jueves es el siguiente conferencista, va a ser el maestro Alberto Pablo Soto Alfaro, fiscal provincial de familia de Perú. Va a estar como moderadora la maestra Angélica Cortés Domínguez, juez especializada en adolescentes del estado de Chiapas. Como siempre, es la justicia penal juvenil en Perú. Nos va a platicar el contexto de Perú. Es a la misma hora, a las 5 de la tarde.
el próximo jueves 5 de octubre. Están invitados, se va a correr las invitaciones por las vías acostumbradas. De nueva cuenta, muchas gracias, Javier Carrasco, gracias también a las y los convocantes y también a quienes acudieron a este llamado para conocer esta información tan interesante y esta experiencia del doctor Carrasco. Muchas gracias a todos y a todas y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, doctor, hasta luego. Adiós.